Vamos para dar inicio, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio de esta tarde. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, pidiéndote que tú nos ayudes a entenderla y más que todo ponerla en práctica y compartirlo con otro, Padre. Gracias, Señor, por escucharnos y que tu Santo Espíritu toque aquí en medio nuestro. Por amor a Jesús. Amén. Amén, amén. Como le estábamos diciendo, hoy nos toca tener una introducción a las 7 iglesias. Hemos decidido que antes quizá de estudiar los mensajes de manera individual, es bueno tener, ver los 2 capítulos de manera completa para ver algunos aspectos que quizás no, algunos aspectos que nos podrían ayudar a uno tener una mejor interpretación con respecto al mensaje de las 7 iglesias. Sí, básicamente por eso que queremos hacer como esta introducción, para tener estas ideas como básicas y fundamentales con respecto al tema. Otra cosa muy importante que le quería señalar, a medida que yo vaya participando, ustedes lo que creo que si uno tiene una intervención buena en el proceso que se está hablando, se puede aprender bastante, se puede aprender mucho y se podría generar otros estudios, otras cosas. Así que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa que ustedes entiendan, sea oportuno comentar o algo, levanten su mano y hablen sin miedo. ¿De acuerdo? Nítido. Ya voy a compartir pantalla para que me confirmen si ahí lo ven. Creo que sí. Introducción a las 7 iglesias. Básicamente, en la introducción vamos a tocar básicamente 4 aspectos que entiendo que son importantes. Uno de ellos es el orden geográfico de las iglesias, el orden geográfico. También vamos a estar viendo los formatos de los mensajes de la iglesia, la interpretación histórica de las 7 iglesias, muy importante. También vamos a estar viendo la pauta estructural, y eso se lo voy a explicar más adelante a qué nos estamos refiriendo con la pauta estructural. Pero básicamente son 4 aspectos o 5 que vamos a estar tratando con el fin de nosotros proponer una idea de una introducción que nos pueda ayudar a la hora de interpretar y analizar los mensajes de las 7 iglesias. Y creo que esto es importante, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante por el siguiente hecho. Es bueno nosotros tener un punto de partida con algunas pautas y principios claros, ya que nosotros sabemos que el mensaje de las 7 iglesias trascienden lo que era el siglo I. O sea, nosotros creemos que estos mensajes se aplican a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde los días de Juan hasta la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, entendiendo esto, es bueno siempre tener algunas pautas para quizá no desviarnos del foco. Y quiero empezar diciéndole el orden de las 7 iglesias. Si nosotros vemos un mapa, nos daremos cuenta que en la forma en cómo estas iglesias, como escogió Dios, como el Señor escogió estas iglesias, no es casualidad. Sí, no es algo al azar. O sea, si ustedes ven el mapa, se darán cuenta que alrededor habían varias iglesias, pero de todas esas iglesias se escoge esta. Y cuando nosotros pasamos la ruta, nos damos cuenta que hasta en la forma en cómo el Señor eligió estas iglesias, nos dice algo a nosotros. Quiero ponerle el mapa por aquí. No sé si lo ven bien.
Este sería el mapa de las 7 iglesias. Y esto que ustedes pueden observar aquí, que como esto fue una imagen sacada de una fotocopia, no se ve, ahí sería Éfeso. Luego, siguiendo el orden, como van enviados los mensajes que aparecen en el libro de Apocalipsis, después sigue Esmirna, después sigue Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y concluye con la Odisea. Pero noten, de alguna forma u otra, la posición geográfica sería un semicírculo básicamente, pero esta posición nos va a decir algo y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algunos estudiosos observan que las 7 iglesias están organizadas, o la posición geográfica de estas 7 iglesias están, la posición, voy y repito, de estas 7 iglesias refleja al candelabro de oro. Y esto es muy llamativo y muy importante porque nosotros vimos que en Apocalipsis el capítulo 1, versículo 20 nos dice que los 7 candelabros que viste son las iglesias. O sea, esto es llamativo y esto nos está diciendo a nosotros que de una manera estas 7 iglesias nuevamente se vinculan con la visión de Cristo que nosotros vimos del capítulo 1. Sí, pero también nosotros vimos en el estudio de la semana pasada que el candelabro como principal función era alumbrar y que esa función se le dio a la iglesia, lo que significa que la iglesia es la portadora de luz del Señor para los gentiles. O sea, se sigue incentivando y se sigue trabajando el mismo concepto del candelabro. Pero podemos observar algo. Cuando nosotros vemos el candelabro de 7 brazos, nosotros ¿cómo explicarle? Lo asociamos con las 7 iglesias, nos daremos cuenta que varias iglesias comparten cierta similitud o cierta característica. Algo importantísimo, algo que nos ayudaría a nosotros a entender el mensaje de una forma más clara. Miren, por ejemplo, no sé si ven la imagen, se darán cuenta que ahí tenemos el menorá, que es lo que se le conoce como el candelabro de 7 brazos, y se darán cuenta que el paralelo opuesto de Efesios es la Odisea. Y estas 2 iglesias se caracterizan porque una ha perdido su primer amor y la otra es tibia, y ambas son legalistas. Pero si ustedes se dan cuenta y observan, la iglesia de Esmirna está íntimamente relacionada con la iglesia de Filadelfia. Y cuando nosotros vemos el mensaje de estas 2 iglesias, nos damos cuenta que estas 2 iglesias no reciben reproches. Al contrario, son elogiadas. Están pasando por situaciones difíciles y se les motiva a seguir adelante. O sea, que estas 2 iglesias tienen una relación. Otro aspecto que vemos, Pérgamo con la iglesia de Sardis. Cuando nosotros analizamos esta 2 iglesias, nos daremos cuenta que estas 2 iglesias están en apostasía total. Estas iglesias tienen grupos similares de apóstatas, dicho sea de paso. Y adicionalmente eso, estas iglesias están a punto de morir. Más Sardis que Pérgamo, pero las 2 están en la misma circunstancia. Pero en el centro está Tiatira. Y es interesante porque a diferencia de los otros mensajes, esta es la iglesia que tiene el mensaje más largo, más extenso. Y la imagen que se utiliza en Tiatira no es cualquier imagen cuando se habla de seducir, de inducir a personas a pecar contra Dios. No, es la imagen de Jezabel. A diferencia de los otros mensajes, que Balaán, no, aquí aparece Jezabel. Cuando analicemos ese mensaje nos daremos cuenta o podremos ver cuál es el impacto que esto tenía en la iglesia. Aquí la iglesia
literalmente está dividida. Es una iglesia donde se le da un tiempo para que cambie su actitud, que no pasa con las otras. O sea, que el mensaje de esta iglesia, aunque tiene la misma estructura que todas, que eso vamos a ver más adelante, tiene elementos o matices diferentes que no tienen los demás mensajes. Si nosotros analizamos, si a las 7 iglesias le aplicamos un quiasmo, nos daremos cuenta que el centro es Tiatira. O sea que desde un punto de vista del quiasmo, el mensaje que hay que prestarle atención, por decirlo así, es la iglesia de Tiatira. O sea, es el mensaje central, por decirlo así, de las 7 iglesias. Si lo hacemos, si le aplicamos un quiasmo, claro, porque todas las iglesias tienen un mensaje importante para cada uno de nosotros. Hasta el momento me entienden el punto. Sí, sí, todo bien, todo bien. No surge alguna inquietud ni duda. No. Rápidamente, yo quiero ir al formato de las 7 iglesias, de los mensajes. Todos los mensajes siguen este mismo formato, todos. Y yo quiero presentarles los distintos formatos. Lo estoy haciendo por parte para tratar de desglosarlo por parte. Todos los mensajes, si ustedes estudian Apocalipsis, el capítulo 10, el capítulo 3, se darán cuenta que los 7 mensajes inician con la dirección de cada iglesia. Escribe a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Todos los mensajes inician así. Luego, otra característica que tienen es el mensaje que después de eso aparece un elemento de la visión de Cristo glorificado. O sea, cuando usted analiza los 7 mensajes, se dará cuenta que además de la dirección, hay una descripción de la visión del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. A la iglesia de Éfeso, por ejemplo, se le presenta como escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Así dice, eso es otro también. Los mensajes inician así dice. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así dice el que está entre los candelabros a la iglesia de Éfeso. Esmirna, el que estuvo muerto y el que vive. A Pérgamo, el que tiene la espada en la boca. A Sardia, el que tiene los 7 espíritus. A Tiatira, el que tiene los ojos como antorcha de fuego y pies bruñidos de bronce. A la Odisea, el testigo fiel. Noten que todas estas características las vamos a ver todas juntas en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 20. O sea, estos elementos se toman de la visión que Juan tuvo acerca de Cristo. Y es interesante, nosotros cuando hablamos de la introducción al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que Juan, cuando introduce un personaje nuevo, le presenta en términos generales, enunciando todas sus características. Y para la visión, o para lo que él vaya a necesitar, utiliza un elemento de esos que él puso. Y un ejemplo de eso es el capítulo 1. Juan describe cómo ve a Cristo. Blanco, tiene cabello blanco como la lana, tiene un cinto de oro, pero se darán cuenta que todos esos mensajes, todas esas descripciones que da Juan de Cristo, son las que él utiliza para iniciar el mensaje de una de las 7 iglesias. Y es interesante notar, muy interesante notar, que esas descripciones de Cristo responden a las necesidades de la iglesia. Tiene una evaluación sobre la base que yo conozco, da un consejo, invita a la iglesia a que escuche al Espíritu y por último da una promesa. Esa es básicamente la estructura. Y quiero empezar por la primera. Dirección personal que la iglesia. Cristo se dirige a cada iglesia de forma individual, por su nombre. Llamado personal. Cada iglesia es conocida por su nombre.
Es decir, que Cristo se dirige a su iglesia individualmente y Cristo siempre hace un llamado personal apelando al individuo. Y me llama mucho la atención esto. Y con esto quiero aprovechar para derribar una especie de mito. A veces hay hermanos en la iglesia que están esperando que la iglesia se reavive o la iglesia reciba el llamado para ellos arrancar. Sí, pero Cristo siempre apela. Evidentemente, Él hace un llamado colectivo sobre la base que cada persona que compone ese cuerpo de manera individual responda al llamado. Sí. Otro aspecto muy interesante que me llamó mucho la atención, un conocimiento íntimo, el hecho que Cristo se dirige a la iglesia por su nombre implica que Él conoce a esa iglesia de manera profunda y personal. Y nosotros vamos a hablar de esa expresión conocer más adelante, que es muy importante. Aquí al lado le tengo alguna cita bíblica, no sé si la ven. Éxodo 3:4, por ejemplo. Esto es cuando Moisés estaba en la zarza. Él le llama a Moisés, directamente se refiere a él. Primera de Samuel 3:10, donde el Señor de manera directa llama a Samuel. Hechos 9:4, donde el Señor Jesús llama directamente Saulo, Saulo. Se refiere a él directamente. Y noten que se darán cuenta que en estos tres textos que le acabo de mencionar, son en un contexto de un llamado a una misión. En el caso de Moisés, Hechos 3:4, pues sobre la base fue un llamado para libertar al pueblo de Israel. Primera de Samuel 3:10 fue el llamado de Samuel para dedicarse al servicio de Dios. En Hechos 9:4, cuando se le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Esa fue la escena en la cual recibió el llamado para llevar a cabo el evangelio. Sí, y por último, y no menos importante, Apocalipsis 3:20, muy conocida. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, esta es un llamado que se le hace a la iglesia de la Odisea. Pero noten que el hecho de que Cristo se dirige de manera directa y personal a estas iglesias por nombre implica un conocimiento íntimo y relacional. Y es natural cuando yo veo que en Apocalipsis capítulo 1, los versículos 12, 13 y 14, yo veo a Cristo entre los candelabros. Veo a Cristo entre los candelabros. O sea, los mismos mensajes de la iglesia refuerzan la idea de que Cristo está entre ellos, que es lo que yo quiero señalarle. Entonces, primer aspecto, dirección personal de la iglesia. Segundo aspecto, así dice, autoridad divina. Si ustedes se darán cuenta, ese así, cuando lo vemos a la luz del Antiguo Testamento, o como trasfondo, nos daremos cuenta que así era que iniciaban a hablar los profetas, cuando anunciaban un mensaje de parte de Dios. Así dice Jehová, con respecto a tal y tal y tal cosa. Así dice Jehová con respecto a tal y cosa. Era un estilo común y único que tenían los profetas siempre que van a dar un mensaje. Iniciar así dice Jehová. Ese así dice Jehová le da autoridad al mensaje. Y por lo tanto sus oyentes tienen que estar atentos, escuchando y en disposición a obedecer. Porque el que lo está diciendo es Jehová. Así dice Jehová. Bajo ese trasfondo del Antiguo Testamento, nosotros vemos que Cristo se dirige a sus iglesias en los mismos términos. Así dice. O sea que el mensaje que está recibiendo la iglesia lo está recibiendo con la misma autoridad que lo recibieron los israelitas y muchas otras personas de parte de Jehová. No sé si me entienden el punto. ¿Entendieron el punto? Y algo muy interesante, y escuchen esto. En que empieza, cuando ustedes analizan los mensajes, se darán cuenta que el que empieza a hablar es Cristo.
Así dice, escribe la iglesia. Así dice el que vive por los siglos de los siglos. Por ejemplo, uno de mis mensajes favoritos es el mensaje de la iglesia de Esmirna. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, así dice el que estuvo muerto y vivió por los siglos de los siglos. Yo conozco tu tribulación, conozco tu aflicción. Aunque eres pobre, eres rico. Pero noten algo, el que empieza a hablar es Cristo, pero la apelación final es que el Espíritu, que la iglesia oiga lo que dice el Espíritu. Se apela a que nosotros escuchemos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, por un lado, Cristo es el que habla, pero a la iglesia se le motiva a que escuchen al Espíritu, indicando que la iglesia, que Cristo habla a su iglesia a través de su Espíritu Santo. Ale, no sé si tú te recuerdas del tema que tú tuviste el sábado pasado. Sí, sí, claro. Donde tú querías señalar eso mismo. Mira, y a mí me dio cosa que tú no pudiste estar con nosotros en el estudio pasado. Sí, porque ahí nuevamente íbamos a reafirmar esa realidad de cómo que aunque Cristo no esté con nosotros físicamente, jugar con el papel que juega el Espíritu Santo es como si él estuviera al lado de nosotros. Sí, literal. Y esa misma realidad tú la puedes ver en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Y es muy interesante porque en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis lo que se está hablando es de iglesia. Por eso quizá nosotros no tenemos excusas para decir que, no, los apóstoles estaban mejor que nosotros porque ellos tenían a Cristo ahí. Por la fe, yo tengo a Cristo aquí, al lado mío, a través del Espíritu Santo. ¿Me captan el punto? Claro, eso es una realidad. Sí. Y luego, Leonardo. No, que sí, que estamos entendiendo el punto. Y aquí abajo, dice aquí, lo que dice Cristo tiene la misma autoridad de Dios mismo, a la luz de todo ese trasfondo. Entonces, estos mensajes son importantes, muy importantes, porque están investidos de la misma autoridad. Y estamos llamados a escuchar. Y como les decía anteriormente, Cristo se le presenta a su iglesia en función de las circunstancias que tiene, como ellos lo necesitan. ¿Sí? A la iglesia de Esmirna se le presenta como el que estuvo muerto y vivió, porque ellos están siendo maltratados y afligidos y destruidos. Se darán cuenta que a Pérgamo se le parece con la espada de mi boca, porque ellos tienen problemas doctrinales. Si estudiamos Sardis, se darán cuenta que le va a parecer como el que tiene los 7 espíritus, porque es una iglesia que está muerta. ¿Sí? Y a la luz del Antiguo Testamento, solamente era el Espíritu Santo que podía darle vida a los huesos en el valle, Ezequiel 33, ¿lo recuerdan? Y es importante entender eso, es muy importante entender eso, porque eso nos va a dar una vislumbre clara de qué trata la situación. Oh, perdón. Aquí vamos. El próximo es como la evaluación. Luego que Cristo se dirige personalmente a la iglesia, luego que Cristo inicia así dice, invocando así dice Jehová, luego que se presenta en una descripción de Cristo, una descripción en función de la visión de Apocalipsis 1, nosotros tenemos que él inicia su evaluación con que yo conozco. Y aquí yo quiero hacer una pequeña parada
para que nosotros analicemos ese yo conozco. Miren, en griego existen 4 palabras que implican conocer. Básicamente son 3, pero hay una que es una intensidad de otra. Me voy a explicar. La primera palabra que se utiliza para conocer se conoce como ginosco. Ginosco significa un conocer a través de la experiencia. Es un conocer relacional. Es como cuando yo digo, yo conozco a Leonardo, yo conozco a Ale, yo conozco a Alfredo, yo conozco a Abraham. Pero que ese conocimiento ha sido producto de mi relación con él. ¿Me captan? Ese es el equivalente a la palabra hebrea yadá, que es el conocer que se utiliza para la unión matrimonial y la unión de amistad. Sí. Esta palabra, por ejemplo, aparece en Mateo 1:25, donde dice José no conoció a María hasta. O sea, no tuvo esa intimidad profunda. Sí. También aparece en Juan 10:14, donde Jesús dice, yo conozco a mis ovejas, pero es conozco porque ha tenido una relación con ellos. Y Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, pero ese te conozcan a ti es sobre la base de que tú tienes una relación con Dios. La otra palabra es noxis. Noxis es básicamente la palabra conocer, pero para hablar del conocimiento. Es la palabra, es el sustantivo en propio en sí. Cuando hablamos de noxis, es conocer con un tema de conocimiento intelectual, todo esto. Hay otra que es un superlativo o la intensificación de ginosco, que es epinosco. Esta palabra se utiliza para un conocimiento profundo, para un conocimiento que ha llegado a la madurez. Por decirlo así, ginosco es como la fotografía y epinoski sería ver a la persona misma con sus rasgos, características. Es un conocimiento mucho más profundo. Ese conocer aparece, por ejemplo, en Lucas 24:31. En el camino de Maús están caminando con Jesús y ellos no tienen ni idea de quién es. Y y dice el texto que cuando le reconocieron, esa expresión le reconocieron, es la que aparece el griego epinostos, indicando que llegaron a la verdad profunda, que llegaron a la verdad plena. Y está la palabra que es la que aparece ahí, que ustedes pueden ver en pantalla, oidá. Esta palabrita es muy interesante a la luz de cómo se presenta en el libro de Apocalipsis. Y es interesante que de todas esas palabras que yo les mencioné, Juan eligiera esto. Y miren lo que dice. Implica tener un conocimiento que se posee de forma completa e intuitivo. Es decir, es saber de forma absoluta con todo su matiz y perspectiva. Y si ustedes se dan cuenta, en la esquinita de al lado, ustedes verán que dice oidá, que es el griego que aparece ahí, conocimiento absoluto, conocimiento pleno, nada se le escapa, tiene el panorama completo, conoce todas las intenciones. Este verbo, cuando se le aplica a Jesús, lo que demuestra es su omnisciencia. O sea, es de un conocimiento que se obtiene de manera directa, que no se necesita ningún proceso de aprenderse. Cuando se aplica a humano, se utiliza para indicar verdades establecidas. Por ejemplo, no sé si recuerdan el ciego que Jesús sanó, que fue llevando a los fariseos, y él le dijo, yo lo único que sé, ahí se parece el verbo oidad, que yo estaba ciego y ahora veo.
pero en el contexto de Jesús es extraordinario. O sea, cuando él le está diciendo a la iglesia, yo te conozco, es a un nivel tal que la iglesia, o sea, ni la misma iglesia se conoce así como se conoce Cristo. Y eso faculta a Cristo para dar un veredicto justo y completo con respecto a la situación de esa iglesia. Cuando Cristo dice, yo conozco tus obras, sé el arduo trabajo que has tenido, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que ha guardado la palabra de mi paciencia, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia. No fue que alguien fue de Cristo y le llevó un informe, no fue que un ángel fue y que, mire, Señor Jesús, en la iglesia, no, ya Cristo conoce todo. Cristo conoce todo. Jesús conoce a su iglesia de tal forma que él es el único que puede hacer esa evaluación. Él conoce a la iglesia mejor que ella misma. Y le voy a poner un ejemplo, una analogía. Pues. Ale, por ejemplo, ¿qué médico? Usted se imagina ir de un doctor y que ese doctor comprenda su enfermedad o su condición de salud mejor que usted mismo que lo está viviendo. O sea, a veces uno va al médico y el médico nos pregunta los síntomas y nosotros no sabemos en ocasiones cómo describir lo que sentimos. Y en función de esa información es que el doctor va a empezar a hacer un tratamiento y va a mandar a hacer analítica, va a mandar a hacer estudios. Pero imagínense estas iglesias, que Cristo, que conoce todo, en su omnisciencia, le dice, tú tienes esto. Y como causa te voy a dar esto. ¿Me entienden la idea de las palabras? ¿Entienden el punto? Ahora, nosotros analizando esto, y siempre se van a dar cuenta que a medida que yo vaya presentando cada aspecto o los formatos de las iglesias, yo siempre voy a tratar de sacar como una lección de cada una. Y aquí abajo dice, no estamos para juzgar. Esto muestra que no estamos en la capacidad de juzgar a nadie, ya que a diferencia de Cristo, nosotros no conocemos las intenciones del corazón. O sea, el único que conoce, utilizando el hebreo oidá, el único que conoce por su omnisciencia, por su capacidad y todo, es Dios. Y a veces, lamentable el caso, a veces se dan situaciones en la iglesia, nosotros ignorando un montón de cosas, desconociendo un montón de cosas, y a veces podemos emitir un juicio, decir algo que más que bien haga mal. ¿Me captan la idea? ¿Me entienden lo que básicamente le quiero decir? Claro, mi hermano. Sí. Entendimos lo de las palabras. Sí. Ok. Después de la evaluación, señores, después de la evaluación, Cristo viene con un consejo. En el caso de Efesios, arrepiéntete. Arrepiéntete. A la Odisea, te aconsejo que compres de mí. A otro, arrepiente de donde ha caído y vuelve. Dice, el consejo dado por Jesús es en función de que él conoce plenamente a la iglesia. No es un consejo genérico, sino específico y personalizado. Y es lógico. O sea, ya Cristo, como doctor, conoce la situación de esta iglesia. Y por lo tanto, sus tratamientos
ir en torno a las condiciones específicas de esta iglesia. No vamos a buscar una solución. No, que a tal iglesia le funcionó tal cosa, vamos a implementar aquí. Ajá, pero no son lo mismo, no son la misma iglesia, no tienen las mismas condiciones, no tienen la misma necesidad, no tienen las mismas características. O sea, no puedo implementar un mismo tratamiento a dos grupos que son diferentes. Cristo, cuando ve un problema, siempre brinda una solución. No deja a su iglesia sin esperanza ni dirección. Y aquí le traigo otra lección. Entendiendo eso, una lección que quizás sería para nosotros, entiendo yo. Debemos ser cuidadosos a la hora de dar un consejo. Porque vuelvo y le repito, ignoramos muchas cosas. Quizás el consejo lo estamos dando desde una perspectiva, pero al que le estamos dando el consejo está viviendo otra realidad. Debemos ser cuidadosos a la hora de dar un consejo. Siempre que demos un consejo, que dicho consejo esté fundamentado en la palabra de Dios. Ahí no hay perdedera, hermano mío. Oración y que ese consejo esté en la mano de Dios. El consejo de Cristo siempre viene con esperanza y solución. Luego que Cristo da un consejo, luego que Cristo da el consejo, viene el quinto apartado. Todos los mensajes de la iglesia concluyen: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante que la palabra "el que tenga oído oiga" es muy llamativo porque esa se encuentra en todos los evangelios y siempre Jesús la utiliza, por lo menos el evangelio, para concluir una parábola o algo. Todas, si ustedes pueden ver del lado izquierdo, se darán cuenta que en la referencia que tenemos aquí aparece la expresión. La mayoría de esos textos siempre están relacionados con la parábola del sembrador. Y eso llama la atención, porque la parábola del sembrador invita a las personas a unirse al reino. Invitan a descubrir el reino y motiva a ser parte. Y Jesús le dice: el que tenga oído oiga. También en Lucas 8, por ejemplo, aparece en el contexto de yo ser luz en el mundo, que es muy llamativo porque la iglesia es un candelabro, como lo vimos la semana pasada, y que su función es alumbrar. Y siempre que aparece esa frase, que el Espíritu oiga, el que tenga oído que oiga, es algo que hay que prestarle atención. En Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 13, el versículo 8, si no mal recuerdo, dice lo siguiente: y todos los moradores de la tierra adoraron a la bestia, y los nombres de ellos no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el versículo siguiente: el que tiene oído, oiga. O sea que incluso esta frase aparece en el contexto de la crisis final de Apocalipsis. Y es indicando que los que están adorando a la bestia no están inscritos en el libro de la vida. Pero la pregunta es: ¿por qué el Apocalipsis me está diciendo que oiga esto? Si en ese momento de crisis ya el proceso está pasando. Lo que ocurre, que el libro de Apocalipsis nos está mostrando lo que va a suceder. Y me está diciendo a mí: presta atención a esto y escucha bien esto, para que tú estés escrito en el libro de la vida. ¿Me entienden la idea? Ahora bien, Sí. en la parábola, el que tengo oído hoy es una invitación, disculpe, a no ser oídos sordos a la invitación del evangelio.
Pero en el libro de Apocalipsis es curioso, es una advertencia para mantener vivo el reino. O sea, ya tú prestaste atención y aceptaste la invitación. Bien. Ahora en el libro de Apocalipsis se oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que para que se mantengan en ese reino. Y para que puedan mantenerse firmes. Para que puedan mantenerse firmes. Sexto, todos los mensajes de las iglesias tienen promesas. Tienen promesas para motivación y consuelo para la iglesia. Estas promesas sirven para motivar y consolar a la iglesia. Es la recompensa a quienes que esperan, a quienes perseveran en la fe. A la iglesia de Éfeso, por ejemplo, le dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna, al que venciere no verá la muerte segunda. A la iglesia, por ejemplo, de Teatira, al que venciere, le regirá las naciones. A la iglesia de Filadelfia, al que venciere le daré columna en el templo. Al que venciere estas promesas, evidentemente, en el caso de la iglesia de Filadelfia y de Esmirna, son de motivación y son de consuelo para que se sigan manteniendo. En el caso de las otras iglesias es una motivación para que sigan luchando. ¿Sí? Curiosamente, cuando nosotros analizamos las iglesias que han caído, se dan cuenta que cuando usted evalúa la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, con relación a la de Éfeso, la de Pérgamo tiene muchas cosas malas, por decirlo así. Y curiosamente tiene más promesas que la de Éfeso. Por ejemplo, a Éfeso solamente se le dice, te voy a comer del árbol de la vida. Bien. Para la iglesia de Pérgamo se le ofrece 3 promesas más adicionales. Para muchos teólogos y estudiosos, esto está relacionado con algo que dice el apóstol Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso puede ser. Pero hay algo muy interesante. Cuando ustedes analizan, por ejemplo, las promesas que se le dan a las iglesias, se darán cuenta que las promesas que se le dan al vencedor son muy similares a las cosas que perdió Adán. Si ustedes comparan Génesis, los capítulos 2 y 3 con Apocalipsis 2 y 3, en términos de las promesas, verán esto. Verán que las promesas que se le dan a los vencedores de las iglesias son las cosas que Adán perdió. Por ejemplo, a Éfeso se le promete el árbol de la vida. Pero Adán, ¿qué perdió? El árbol de la vida. La hermana White señala que Adán antes del pecado estaba envuelto en una túnica de luz, en una envoltura de luz. Cuando peca, Adán pierde eso. Pero nosotros vemos que a una iglesia le prometen vestiduras blancas. A la iglesia, por ejemplo, de la Odisea, se le dice, al que venciere se sentará en mi trono. ¿Qué perdió Adán? El trono. Ser vicegerente, por decirlo así, de Dios aquí en la tierra. Y curiosamente, todas estas promesas se cumplen en Apocalipsis 21 y 22. Por lo tanto, lo que Adán pierde, Cristo lo recupera y se lo da a su iglesia. Al que venciere. Que también podríamos, cuando lleguemos al mensaje de la Odisea, que es donde yo entiendo que hace más énfasis, nos daremos cuenta que Jesús le dice, al que venciere se sentaré en mi Padre como yo he vencido. Entonces, ya eso lo veremos en la iglesia de Esmirna, pero sería interesante analizar cómo Cristo venció para poder sentarse en el trono. ¿Cómo Cristo venció?
lo analizaríamos quizás con lujo de detalle más adelante. ¿Entendieron el punto hasta el momento del formato de las iglesias? Claro, está claro todo. Les recapitulo, como para fin de dejarlo, porque sé que con muchas cosas que hemos mencionado quizás se lo olvidó. Número 1, el nombre personal de la iglesia. 2, así dice Jehová. Todo mensaje inicia con la expresión así dice. También se presenta una descripción de Cristo en cada mensaje. También tenemos la evaluación que hace Jesús, introduciendo la frase yo conozco. Luego aparece el consejo, que puede ser sobre la base arrepiéntete, o en algunos casos aconseja seguir adelante. Luego que el del consejo apela a que todos oigamos al Espíritu Santo, en el sentido de que hagamos caso a lo que él dijo, y cada mensaje concluye con una promesa. Luego de eso viene la pauta estructural. Básicamente, la pauta estructural básicamente es un diseño, una idea en el cual se sustenta una estructura literaria. Para William Shea, un teólogo muy conocido dentro de nuestra iglesia, el mensaje de las 7 iglesias se podría ver desde el marco de los formularios del pacto. Para William Shea, en los mensajes de las iglesias aparecen todos los elementos que apuntan a la renovación de un pacto. Preámbulo, prólogo, estipulaciones de demanda, bendiciones y testigos. Sí, para William Shea, por ejemplo, el preámbulo sería el nombre de la iglesia, el prólogo sería así dice Jehová con la descripción de Cristo, las estipulaciones sería lo que él manda, el testigo sería el Espíritu Santo que nos invita a oír. En caso de otro estudioso llamado David Ohm, él ve en el mensaje de la iglesia, de las 7 iglesias, la estructura de los edictos reales e imperiales. O sea, a diferencia de William Shea, en lo que ve que estos mensajes tienen las características de los edictos imperiales romanos, que es muy interesante porque debemos entender que estas iglesias existen en el siglo I, bajo la idea de los emperadores. Sugieren que ve la influencia de los edictos imperiales en los formatos de las 7 iglesias, que constaba de una introducción, una sesión central y la introducción. Lo interesante de estas dos perspectivas es que no son excluyentes. Es decir, que no puedo decir que esta sí una no, sino que hay que verla como complementarias. ¿Por qué? Porque si lo veo desde el punto de vista de William Shea, lo que voy a ver es que Cristo quiere renovar su pacto con su iglesia. Y eso es bíblico, ¿sí o no? O sea, y hay iglesias que, lamentable el caso, por haber permitido a los nicolaitas, por haber permitido a Jezabel un sinnúmero de cosas, están violando su pacto con Dios. O sea que si lo veo desde el marco de una renovación del pacto, es correcto. Y si va a la iglesia como mujer y Cristo como el esposo. Ahora, desde el marco de los edictos imperiales, el que manda el mensaje es Cristo como rey. Y quizás para la iglesia del siglo I y para las personas que leyeron, lo que están viendo que Cristo manda un edicto en calidad de rey. Y a la luz del libro de Apocalipsis, Cristo es rey. Iniciando Cristo glorificado, que recibió autoridad, dominio, prerrogativa. Vimos en el capítulo 1 que Cristo le dijo a Juan, no temas, que yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Tiene dominio, tiene control. O sea, que esta perspectiva, más que decir que una sí y otra no, lo que podían verla, que con un aspecto, la iglesia, los mensajes de la iglesia, presentan un pacto de renovación con Dios, pero a la vez también lo podríamos ver como que ese mensaje dado a Dios es un edicto de un rey que está llamado a que su iglesia obedezca.
¿Me captan el punto? Yes, yes. Y aquí tenemos un punto que me llama mucho la atención, que sería la interpretación de las iglesias. Nosotros como adventistas del séptimo día entendemos y creemos que estos 7 mensajes, aunque inicialmente fueron enviados a 7 iglesias reales en el siglo I después de Cristo, en tiempos de Juan, eso es innegable, eso no se puede negar. Creemos que estos mensajes, además de que fueron enviados a esas 7 iglesias, tienen un alcance mucho más profundo y el marco temporal es mucho más amplio que el de Juan. Si ustedes, por ejemplo, leen Hechos de los Apóstoles, el capítulo titulado El Apocalipsis, la hermana White dice claramente que estas iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia, de la historia del pueblo de Dios, desde la dispensación. Es decir, estas 7 iglesias representan la historia desde los días de Juan hasta la segunda venida de Cristo. Es una posición historicista. Mi pregunta es, ¿qué base bíblica nosotros podíamos tener para sostener eso? Y eso es una pregunta seria, por el hecho de que nosotros aún seguimos extrayendo lecciones, entendiendo que tiene una aplicación para hoy. ¿Qué argumentos, qué cita bíblica nosotros tenemos? Nos podrían por lo menos decir con seguridad, bueno, según la Biblia, la evidencia que me da la Biblia, yo puedo decir que esto es correcto, porque les seré sincero. En el libro de Apocalipsis no especifica o no presenta que las iglesias, de manera directa, digo, claro, que sí hay evidencia, pero de manera directa, tal cual, no nos permite hacer una interpretación así. No es un bosquejo de la historia, como por ejemplo Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, no es un bosquejo histórico. El libro de Apocalipsis en primera instancia no nos demuestra eso. Lo que nos dice que no fueron 7 iglesias y que el libro de Apocalipsis con 2 supuestos fueron dirigidos a cada uno. Sí. No sé. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Reformula. No, la pregunta sería si nosotros tenemos argumentos bíblicos. ¿Qué referencia bíblica nosotros tenemos para sostener que estas 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia a lo largo de la historia, básicamente? El tema que con eso es que, de hecho, fue una pregunta que durante mucho tiempo quise así mismo responder. Creo que con la carta a la Odisea, bueno, voy a reformular. Una cosa es argumentar bíblicamente que las 7 iglesias son 7 periodos de la historia, y otra cosa es decir que tienen aplicación para el día de hoy, porque todo de la Biblia en ese sentido tiene aplicación para cualquier tiempo. Dice, creo que las cosas que fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas. Eso es bíblico. Ahora bien, que cada iglesia corresponde a una etapa de la historia de la iglesia, como es la interpretación adventista. Eso es una formulación teológica realmente. Aunque tú te vas, por ejemplo, a la Odisea, y tú vas a encontrar muchos temas que se van en la Odisea que corresponden a la parte escatológica de la Biblia, del mismo libro de Apocalipsis. Tú puedes hacer las conexiones ahí, te puedes ayudar con eso, pero ¿qué pasa con las otras cartas entonces? Se pueden hacer las mismas conexiones, ¿me entiendes? Algunos te pueden cuestionar eso. Entonces, no sé si tengas otro comentario, pero realmente, fuera de eso que te acabo de decir, de señalar las cosas que se relacionan con la parte escatológica que se encuentra en la última carta, que te puede más o menos decir, bueno, esta iglesia se ubica en el tiempo del fin, y relacionar, por ejemplo, lo que se ve con relación a los 144.000 y la que se lo dice también, que hay conexiones que se pueden hacer lingüísticas ahí.
es difícil hacerlo con las otras cartas y periodos. Entonces, yo entiendo que eso es una construcción teológica. Con eso no quiere decir que sea falso, simplemente que es algo que como pueblo se llega con respecto a la luz, hay más profetas que intervienen, pero dentro del mismo libro, ¿cómo probar eso? No sé realmente, eso hasta ahora no he visto y he buscado cómo se puede hacer esa conexión con con gran soporte, a eso me refiero. ¿Qué tú dices al respecto? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una opinión, una idea? Oh, wow. Leonardo, Alfredo. Bueno, no, vale, tú estás, dime, Leonardo. No, lo que sucede es que tú sabes que la situación de las iglesias, a veces como que pudiera uno confundir ciertos aspectos, pero la iglesia adventista se ha hablado tanto con respecto a eso de la iglesia que es difícil confundir y que lo más que se puede traer a la mesa es nueva luz, ¿entiendes? Entonces, yo me imagino o quiero pensar que cualquier cosa que salga va a ser para traer más luz. Claro está, lo que tú has dicho con respecto a los temas de a lo que está, que cada detalle que está, que tú señalaste en esta intervención, que yo lo que veo que lo que más es lo que yo siempre he dicho, cuando se trata mucho un tema, eh, cada vez que alguien, vamos a decir, hace o no un nuevo estudio, sino un nuevo planteamiento, lo que va a traer es otro punto de vista que va a arrojar más conocimiento y más luz al tema. Pero como ya son por ejemplo, supone alguien va a predicar Juan 3:16, tú puedes decir, no, ya yo lo he escuchado, pero esa persona otro pensamiento y otro punto de vista en otro estado de ánimo que estudió eso, porque tú lees hoy Juan 3:16 y lo lees contento y tú vas a ver salvación y va a ver, si tú lo lees en tristeza, va a ver que, ay, yo no estoy así. Es decir, todo depende del ánimo que la persona cuando expresa algo siempre va a traer nueva luz. Por eso la Biblia dice que, o el Espíritu de Profecía dice que la palabra de Dios son nuevas cada mañana. La Biblia lo dice y que cada vez que uno estudia la Biblia o cualquier tema bíblico, lo que va a traer es más luz siempre. Y cada quien lo expresa de una forma diferente. Y cuando una gente, aunque digan el mismo tema y hasta con la misma palabra, se ve luces diferentes como quiera porque son dos cabezas diferentes que están expresando una misma idea pero de diferentes puntos de vista y de diferentes puntos de pensamiento. Ok. Bueno, yo le voy a ser sincero, Ale, y yo estoy de acuerdo contigo en muchos aspectos. Yo quería responderme la pregunta, porque es que a veces uno se crea con la idea, o sea, por ejemplo, uno se crea con ideas que uno la escucha y entienden que es verdad porque lo hizo otra persona y esto, pero uno llega a un punto que quiere estudiar y quiere tener una base sólida. Y yo le hago la pregunta porque yo te voy a ser sincero, nosotros como adventistas podemos resolver con una cita de la hermana White, por ejemplo. Ah, mire, ya dice que son 7 periodos. Ahí también, ya se acabó. ¿Tú me entiendes? Pero a veces yo me traslado a cuando yo tenga que hablar con personas que quizás no tengan esos filtros y son cosas de la misma Biblia. Y cuando tú revisas a varios autores, por decirlo así, ellos lo asumen, saben que es verdad y como que tú no encuentras como un asidero bíblico, diría yo, como muy sólido que tú puedas partir.
Por ejemplo, cuando Ralph Stefanovi habla con respecto a ese punto, él te dice, bueno, el hecho de que los espíritus, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, es una idea, sugiere, él usa mucho la frase sugiere, que, que eso trasciende más por la actividad del Espíritu Santo, eso trasciende más más del tiempo del profeta. O sea, nosotros conocemos que es verdad, pero yo lo tuve bien, dije, concho, pero ¿cómo partimos de ahí? Ok, pero ¿y cómo yo parto de eso? ¿Qué cosa? Y como que se complica. Y al fin y al cabo, con respecto a la Odisea, que es el punto que tú tocaste, que también está aquí, que fueron como los argumentos que yo pude encontrar, que quizá lo personal a mí no me dice que tan cual, mira, esto es, pero por lo menos me dice un tate quieto y sigue buscando. Pero sigue buscando. Sí, sí, eso es lo que yo viví por igual. El tema es que hay muchas cosas que tú y yo hemos asumido, obviamente, por el entorno donde nos congregamos, que cuando vemos esas cosas, vemos, bueno, sí, puede tener, hay un cierto enlace, ¿verdad? Y aquí se puede ver más o menos ese enfoque que teológicamente tengo. Pero cuando tú remueves esa base, ese piso, esa zapata de asunciones como adventistas que tú tienes, ya demostrar eso a alguien que viene desde cero es más dificultoso. Realmente eso se hace bajo la premisa de que cuál es el enfoque más correcto, el historicista o no, según cómo se va desarrollando el mismo libro, según cómo se van desarrollando otras partes del libro, que comienzan en un punto y terminan en la segunda avenida y aparentemente se ve un avance en la historia, por ejemplo, y que debemos aplicar el mismo principio a las cartas. Es básicamente importar el principio de interpretación que se ve en otras partes del libro, en otros libros apocalípticos como con Daniel, por ejemplo, y decir que esto debe ser aplicado a la iglesia y ver cómo es coherente, ¿verdad? Con la historia, como nosotros hemos visto. Ah, mira, tiene coherencia decir que mira cómo habla aquí de tal cosa y esto se relaciona con la muerte de los mártires, y mira esta iglesia que te habla de idolatría y muy bien se relaciona, por ejemplo, la corrupción de la misma en tal época de la historia, y ver cómo esa correspondencia entre el libro y lo que la historia dice, que la gente diga, bueno, sí, el método historicista puede ser aplicado, pero Exactamente. tomando en cuenta y solamente limitándonos a los capítulos y versos que corresponden solamente a las cartas de las iglesias, demostrar ese enfoque historicista desde ese solo punto y verlo ahí, a mí se me ha hecho difícil, no sé tú. No, hermano, es que, vuelvo y te repito, o sea, cuando yo aquí, cuando tú te das cuenta de los argumentos que yo te voy a presentar, tú me dices, bueno, sí, esos son lo que, y es como un tate quieto, pero es como tú mencionas, una base bíblica sólida, tú partir y decir eso. Por ejemplo, tú ves el caso de la Odisea, que tú puedes hacer algunas conexiones, ok, bien, y quizás nosotros decimos, bueno, si se aplica con la iglesia de la Odisea, que es una de las 7 iglesias, ¿no? ¿Verdad? Se debe aplicar también con las otras. Y Sí. como que lo matamos de ahí. O sea, si valido con una, se tiene que comprobar con todas. Y como que con eso nos damos. Y por eso yo digo que estos son argumentos, las ideas que yo le voy a presentar, que sería como un tate quieto, o mira, sí, puede ser coherente, es plausible, es posible, ¿tú me entiendes? Pero, ¿qué fue lo que más pude buscar? Pero no es que tú puedas decir con firmeza como, mira, tan puntual. Por ejemplo, uno de los argumentos que me parecieron interesantes y fue por eso que lo incluí, es que aunque el libro de Apocalipsis sea una carta, también es un libro profético. Y por lo tanto, partiendo de eso, sus descripciones, las descripciones como están incluidas en ese libro de profecía, deben tener un alcance, pero se están asumiendo. Podemos decir que es posible. Una de las cosas también son las promesas. Ajá. No, te escucho, te escucho. Ajá. Las promesas que se le dan a las 7 iglesias se cumplen al final de la segunda venida de Cristo. O sea, son uno de los argumentos que, que aparece. Luego tenemos lo que tú mencionaste, y cuando nosotros analizamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que hay periodos
que encajan correctamente con la condición de la iglesia. Aunque hay que ser cuidadoso con eso, porque incluso el comentario bíblico adventista establece que no debemos ser tajantes porque hay un tema de cómo tú elegir esa fecha. O sea, Exactamente. ¿Cómo cómo trazar nosotros los puntos de corte? exactamente, exactamente. Tú vas a encontrar, bueno, Efesios es del año 31 al año 100. Va a encontrar uno de, no, mira, la iglesia del Esmine del año 110 hasta el 100 que sé yo qué. Ahora, yo entiendo que nosotros, teniendo esta, nosotros teniendo esta aplicación, debemos ser cuidadosos. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante para no caer en cosas. También otro argumento que vemos, que pude encontrar, que decía lo siguiente. Cuando nosotros vemos el mapa, nos damos cuenta que habían un montón de iglesias. Estaba Colosa, Filipo, Galacia, había Mileto, o sea, había muchas iglesias. Y de el Señor escogió 7. Y el hecho que haya cogido 7 es un número perfecto. Y se parte de ahí y asumimos, bueno, como número 7 perfecto, todo debe. Y creo que el tema con la iglesia de Luisa es como que más le da un poco más de fuerza, que uno puede ahí como forzar y decir, bueno, se aplica con la demás. Es el lenguaje a la iglesia de la Odisea. Se le dice que tú estás desnudo, estás vestiduras blancas, o sea, a la iglesia de la Odisea se le presenta todo eso, pero cuando tú ves Apocalipsis en el contexto del Armagedón, hay una buenaventuranza, y esa buenaventuranza contiene esas mismas 3 palabras de la iglesia de la Odisea: Exactamente. desnudo, vergüenza y vestiduras blancas. Bienaventurado el que vela su vestidura para que no ande desnudo. Y de ahí uno hace una conexión y nos decimos, wow, pero mira, la Odisea tiene que ser esa iglesia del fin, en función de que en el Armagedón se le está planteando eso, y a esa iglesia específicamente que se le dice eso, ¿entiendes? Y Sí, de ahí sí. nosotros partimos y yo puedo decir, pero si la iglesia de Odisea es la iglesia del fin, y también eso fue una de las 7 iglesias, y ya yo estoy viendo aquí que esta iglesia trasciende más allá, porque está ya en la parte catológica y bien profunda, por decirlo así. Y las otras, ¿por qué no caberían? Sí, sí, sí. Estos son los argumentos que yo pude encontrar, pero les soy honesto. Yo no estoy en esa misma posición de Ale, como yo encontrar un andamiaje bíblico, como dirías, más sólido, quizás, para yo demostrar eso así, tal cual. Porque noten que para yo llegar a esta conclusión, yo tengo que, como mencionaba Ale, un método historicista, tomar en consideración muchos elementos para plantear eso. Alfredo. Bueno, Moisés, déjame decirte que la intervención de Ale me gusta mucho. Aunque el planteamiento tuyo tiene algunas limitaciones. Limitaciones no tuyas, sino limitaciones propias hasta del continente, diría yo. Porque ahí habría que involucrarse primero en el idioma. Para uno ir escarbando algunos detalles que uno desconoce y después involucrarse en un ambiente sociocultural que ya tú dijiste ahorita que fue el libro escrito en el siglo I, es un ambiente greco-romano en el que se desarrolla el ambiente del Apocalipsis y de todo el Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva. Pero ahí tenemos como limitación el idioma, varón, que es una barrera un poco alta, el griego. También hay que saber hebreo, arameo, otra disciplina
otras ciencias que son interdisciplinarias, ella una con otra, ¿tú me entiendes? Lo de buscar una base más sólida, tenemos ese límite. Podemos hacerlo, sí, con las herramientas actuales que existen, pero no vamos a llegar a donde pueden llegar otros que sí tienen las herramientas. Mientras tanto, mi llamado en este momento no es que nos sentemos a ver qué nueva luz aparece, sino en el futuro seguir mirando a ver los detalles nuevos que pueden ir apareciendo. Es cuanto. Oh, excelente. Yo le voy a decir algo. Y quiero hacer como hincapié en esto. Básicamente, cuando nosotros como adventistas entendemos y sabemos, creemos, voy a usar la expresión, creemos que estas 7 iglesias fueron modelos de mensaje universal. Y eso, o sea, tanto en el aspecto idealista de uno encontrar lecciones y aplicarlo a cada cristiano, pero lo estamos analizando en el marco de cómo esto representa periodos de la historia de la iglesia. No, no estoy diciendo con eso de que no tenga validez ni nada de eso, porque el hermano Juan lo establece de manera clara y yo entiendo que Dios le inspiró a ellos. Ahora, siempre que uno trabaja estos estudios, yo en lo personal me afano por presentarlo a la luz de la Biblia, aunque lo pueda decir la hermana White, porque cuando yo tengo el enfoque de que esto yo tengo que presentárselo a otras personas, y esas otras personas, lamentable el caso, no tienen el concepto de la edad de White. No manejan, ¿me entienden? Biblia y solo Biblia. No la aceptan Entonces, a ella, dilo claro. Entonces, no, porque hay otros que no la aceptan, otros que no la conocen, pero independientemente de la razón, no tienen esa ventaja que tengo yo, vamos a decirlo así. Pero a la hora que yo tenga que demostrar esto a nivel de Biblia sólida, tú sabes que yo voy a poderle presentarle, mira esto, pero por lo menos yo, y vi también que también Ale, por decirlo así, está en la misma, estamos en la misma situación, estamos en el mismo carril. Por lo menos yo en lo personal quiero seguir buscando más porque no me siento como satisfecho. Seguir expandiendo. Pero eso lo vamos a seguir más adelante analizando. Pero el tema es que a la luz del hermano y lo que hemos visto, sí podíamos plantear la idea de que puede representar 7 periodos con la iglesia, pero hay que ser cuidadoso en algunos aspectos. El tema de la fecha. Y lo decía ahorita, el comentario bíblico adventista lo señala, que no debemos ser, parafraseándolo, no podemos ser tajantes con las fechas. O sea, ese corte de yo poder en estos periodos de nosotros elegir dónde inicia la iglesia, si nosotros, por lo menos Alfredo, te hago la pregunta a ti, ¿de qué fecha tú ubicas la iglesia de Esmirna a lo largo de la historia de la iglesia? Bueno, el dato no te lo tengo ahora mismo, Moisés. No quiero especular, ¿tú me entiendes? Legalmente me agarraste hasta fuera de base ahí. No, está bien. Lo que te quiero presentar es que cuando tú busques la fecha, te darás cuenta que van a haber muchas fechas, quizás cerquita, 1, 2, 3 años más, 2, 3 años menos, pero no hay una fecha como establecida. Y nosotros entendiendo que esto, como mencionaba Ale, que fue muy importante que mencionar eso, como una construcción teológica, quizá no deberíamos ser muy dogmáticos en ese sentido, a menos que no sea necesario. Con el tema de la fecha, no, del año 31 al año 100 es la iglesia de Éfeso y punto. O sea, porque esos cortes
tú hacerlo a lo largo de la historia, tomando en cuenta muchos factores y cosas, es un poquito complicado. Hay que ser cuidadoso con eso. Sí. No, excelente aclaración, realmente es necesaria. Porque tú sabes que hay un grupo de quizás laicos que, no sé si todavía persiste, pero que antes se predicaba así, antes, tal año, tal fecha, tal iglesia, tal año. Entonces sí, pero con ciertas limitaciones, no podemos ser dogmáticos con eso. O sea, hay que tener cuidado con eso. Y no, ya Totalmente. un enfoque historicista, no confundir los periodos con las iglesias propiamente dichas. Por ejemplo, Exactamente. se puede caer en el error, asumiendo, por ejemplo, el periodo de la Odisea como el último periodo. Bueno, que es la iglesia adventista, no necesariamente, aunque se encuentra en este periodo, ¿me entiendes? Que eso Sí, que es eso, lo que yo dediqué al tío mío que tiene un libro ahí que se llama así, que se le hace la Odicense. Y basando en lo que está puramente escrito, decía, debo vomitar de mi boca. Por lo tanto, eso es un rechazo directo a la iglesia adventista. Yo, no, varón, está confundiendo iglesia se con periodo. perdió, no vale, y cuando viene a ver, se perdieron todos ellos, Sí, literal. se Entonces, perdieron. hay problemática en eso, hacerlo así. Alfredo quiere decir algo. Dele, ministro. Mira, Moisés, yo no quería justamente entrar en algo que él entró ahí, pero ya él entró. Esa fue una época, Alex, en la que, no, ya eso está chévere, es una chulería, ese pensamiento ya, para serme específico y no dar mucha vuelta, el pensamiento galateo, como fue denominado del Monte Galá, Puerto Rico, hizo mucho daño con respecto a eso, porque ellos ausentes de cierto nivel de cultura teológica, desconociendo el tema en su profundidad, fueron muy recalcitrantes, diría yo. Te digo porque eso yo llegué a escucharlo en ciertos círculos y que ellos hacían cierta afirmación, pero de forma, ¿cuál fue el vocablo que tú usaste ahorita, Moisés? Dogmático. De forma dogmática, fueron muy enfáticos varias veces en concerniente a eso. Ellos como que, mira, fue muy triste el momento, de verdad te soy sincero, porque el movimiento, aunque tenía la mejor de las intenciones, el enemigo se aprovechó muy bien. El enemigo cogió una pala grande, hay una pala mecánica, y se sirvió ahí de una forma bien grosera. Moisés, lo que tú dices, en todo el transcurso de la historia, el espíritu de las 7 iglesias se ha encontrado dentro de nosotros, porque tú te vas a dar cuenta que hay dentro de nosotros que gente que son tibios, gente de nosotros que creen que tienen toda la luz y están apagados, gente de nosotros que creen que están bien delante de Dios y están desnudos, están rechazados y hasta vomitados. ¿Entiende? El comportamiento de las 7 iglesias que fueron escogidas, como dice Moisés, habiendo tanta iglesia en Asia Menor, ese espíritu vive dentro de nosotros. Ese espíritu así, cada espíritu de uno, cada espíritu de las 7 iglesias, como que gravita de forma permanente dentro de nosotros. Eso es deprimente, pero es así, esa es la realidad, la iglesia triunfante, como le llaman. No, Alfredo habla por 100.000 años. Tiene una observación, Moisés, antes de breve, que si bien es cierto que Dele, mi Tomás hermano. también utiliza el enfoque historicista, hablando de los periodos de la iglesia, y en determinadas ocasiones también le aplica los mensajes que se utilizaron para iglesias determinadas, no siendo la Odisea, dígase Esmirna, Éfeso, entre otras, y le da una interpretación teológica
moderna aplicable a la iglesia actual. O sea que también eso es posible desde el punto de vista teológico hacer. Esos mensajes son universales, independientemente de que representaron mensajes directos en la iglesia del pasado, de que representan etapas históricas. Cualquier mensaje eso puede ser aplicado de forma individual como colectiva en el tiempo actual o en cualquier época de la historia, porque eso siempre ha sido algo válido como para cualquier porción de la Biblia. La excepción no son las cartas de las iglesias. La hermana White también hace ese uso en sus escritos, de hecho. Mira, cuando nosotros, no sé si ustedes recuerdan que dimos la introducción al libro de Apocalipsis, uno hablaba de varios métodos. Y si bien es cierto, había métodos como que se iban al extremo. Tú tienes el preterismo, pasado puro, futurismo, futuro puro. Tú tenías, por ejemplo, el idealismo, que no veía de qué profecía, sino veía cosas buenas y malas. Y es bueno, nosotros estamos aquí que aclaremos el punto. Evidentemente, si de algo podemos estar seguros, es que Dios escogió esas iglesias porque de alguna forma esas iglesias van a ser un modelo de muchas situaciones que iban a poder estar pasando tanto iglesia como personas. Sí, nosotros vemos, por eso es que incluso ustedes se darán cuenta que cuando ustedes analizan el Apocalipsis, se darán cuenta que cuando se escribe la carta, no se envía un mensaje disperso, sino que es como 7 libros de Apocalipsis que se escriben y se envían a cada iglesia. No sé si me entendieron el punto. Repite esa última parte. ¿Eh? Repite esa última porción. No, por ejemplo, cuando Juan recibe la visión del libro de Apocalipsis y dice, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, lo que la iglesia reciben es el libro de Apocalipsis completo. Cada una. Así es. Escriben lo que ves y envíalo a 7 iglesias. Significa que la iglesia de Éfeso tenía el mensaje de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, que también podían aprender esas experiencias. Y, sí, cuando también nosotros analizamos, nos daremos cuenta que posiblemente una de las razones de la escogencia de esas iglesias era también por un tema de el número de personas que podía alcanzar. Eso es algo a considerar. O sea, el hecho de que se escribiera a mano, se buscaba la forma de que llegara. Y Éfeso, por ejemplo, una ciudad cosmopolita, donde había mucha gente, donde quizás cruzaban cristianos, y donde incluso, para no extenderme, si ustedes leen Colosenses, eso lo vamos a ver cuando estudiemos la Odisea, se dará cuenta que Pablo le dice, miren, cuando ustedes terminen de leer esta carta, mándensela a la Odisea para que lo lean. No duden ustedes que eso pasó de manera inversa, que quizá la Odisea, léanse el Apocalipsis. O sea, y quizá la iglesia pudieron mandarse copias. Eso puede ser una posible especulación, pero es posible. No es así, hay conexiones entre cosas, temas de Colosenses que se le que con la iglesia de la Odisea. Sí. El primogénito, pero el tema está que donde quiero hacer el énfasis, que esas iglesias tomaron lecciones quizás de otras iglesias con respecto al mensaje que recibieron. Moisés, hablando de, hay un detallito ahí que se me está yendo. Y qué bueno que tú mencionaste a Pablo con respecto a sus epístolas. Es que el problema de la Odisea no era en la Odisea que se estaba dando solamente el fenómeno. Nota que las cartas no fueron ni siquiera personales a fulano de tal, sino que las cartas fueron características de cada una de la ciudad. Por eso hay en una que le dicen, pero tengo contra ti que tienes ahí a esa mujer, a Jezabel, que hace pecar a mi pueblo. ¿Cuántas Jezabel habrían en la iglesia del primer siglo? A nivel general. ¿Cuánta gente fría habrían? ¿Cuánto Balaán habrían? ¿Me doy a entender? El mensaje fue para una condición individual de cada persona. No fue para una ciudad en especial. No, de que los laodicenses, esos son tibios. Ahí hay aguas termales, sí. Así mismo son ellos, me doy a entender. Sino que
a cada condición espiritual del individuo. Por eso es que a cada quien le llegó el paquete completo, el librito entero, ¿entiendes? Para, como dice un conocido dentro de nosotros, para que a cada quien cogiera su chin, el que le tocaba. Y Sí, sí, el que no le tocó nada de lo que Juan escribió, es posible que fuera el que tuviera en peores condiciones, porque dentro de nosotros, ahora mismo aquí somos 4. De esas 7 declaraciones que hay ahí a las 7 iglesias, mínimo salimos de a 4 cada uno, siendo conservador. ¿Entiendes? Si Dios anda al lado de nosotros, salimos con 4 defectos de eso. Imagínate si le aplicamos a la iglesia entera esas declaraciones, ¿entiendes? Sería algo como un poquito difícil que nosotros no nos tocara algo. Nítido. Ale, ¿te iba a decir algo? No, básicamente en relación a lo que Alfredo muy bien decía. Yo hace poco estuve revisándome precisamente, hace unos meses atrás, lo de mensajes a las iglesias, y estuve haciéndolo con el comentario que un comentario muy comentado, que Ranco lo cita mucho, que es el de J.K. Bale. Él es protestante, pero desde el punto de vista de creyente, quizás es el comentario más importante del libro de Apocalipsis. Y él tiene como ese enfoque como milético. Literal, cuando yo leía la carta a la iglesia, hubieron demasiadas cosas que en el mensaje central son, por lo menos desde mi punto de vista, eran aplicables a mi vida. O sea que es como dice Alfredo, uno lee eso y por lo menos 4 o 5 cosas de esas en el sombrero te caen, literal, siendo conservadores, como él decía. Entonces sí, eso es una realidad. No sé si ven la foto que puse al final. Una reflexión final dice. Eso es, discúlpame, el propósito de las cartas es darle un pitazo al individuo, no a la iglesia. No, evidentemente va a iglesia. De forma individual a cada uno de nosotros, cuando leemos, dándonos una voz de alarma a cada uno, de forma individual, de forma sabia. Mira, no es ustedes, porque a veces leemos, ustedes están, no. Yo estoy mal en esto, yo estoy mal en aquello. ¿Me doy a entender? Dándonos una voz de alarma para que cada quien comience a autocuestionarse. Porque a veces los cuestionamientos de otros hacen que nosotros comencemos a apuntar al frente. ¿Y tú qué haces esto y aquello? ¿Y tú, y fulano, y fulano, y fulano? Ah, pues lo mismo, como cuando uno está buscando un malhechor en el curso. Profe, pero fulanito hace lo mismo y usted no le dice nada a él. De esa misma forma. No, incluso yo decía al inicio, cuando hablamos de las 7 iglesias, creo que tú no había entrado, era que aunque el mensaje, el hecho de que el mensaje tenga nombre a tal iglesia es un llamado individual. O sea, porque aunque sea un llamado colectivo, es en función de que lo que componen esa iglesia respondan a un llamado individual. Tu llamado individual, nuestro llamado individual responde a un llamado colectivo. Y siempre ha sido el caso que cuando Dios llama por nombre, llama de forma individual para un propósito especial. Y yo le mencionaba, por ejemplo, que no sé si pueden ver la imagen que dice reflexión final. Y dice la pregunta, ¿a cuál de estas iglesias te pareces tú hoy? Yo evidentemente soy algo muy personal. Cristo conoce, pero recuérdense que ese conocer que aparece ahí es oidá. Un conocer que usa Cristo de omnisciencia, conoce el panorama completo, tu vida. O sea, Cristo te conoce mejor a ti y a mí que nosotros mismos. Y tiene un mensaje especial para ti. Ese mensaje personalizado y en función de lo que tú necesites.
Y la apelación, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que dice a la iglesia. O sea, yo creo que esta introducción a las 7 iglesias logró, gracias a Dios, el objetivo, y ya nosotros tenemos ciertas herramientas y ciertos principios que nos van a ayudar a analizar ahora de manera más detallada los mensajes de las iglesias. Alfredo la semana antipasada me estuvo comentando que sería bueno nosotros desglosar los capítulos no, las iglesias uno por uno, desglosarlo. O sea, en vez de quizá tocarlo como sección, en el sentido de no, que nosotros lo analicemos iglesia por iglesia, teniéndonos tiempo para analizar. Sabemos que el tiempo no nos va a dar porque hay un montón de cosas. Cada culto, 7 cultos para eso nada más. Hay muchísimas cosas que aparecen ahí, pero por lo menos podemos tener una lección bien y por lo menos enfocarnos. Ya nosotros sabemos que el próximo estudio que vamos a tener va a ser la iglesia de Efesios, la iglesia de estudio de nosotros. ¿Sí? La iglesia de Éfeso, perdón. Va a ser el estudio de nosotros. Pregunto, ¿le parece bien la observación de Alfredo? Todo bien. Eso es. Claro, excelente, excelente. Y Ahora, Abraham, mi ¿dónde hermano, está? Que no lo oigo, no dice nada, Moisés. Abraham está por ahí, está por ahí. Está por Sí, sí, ahí. sí, excelente, sí, la idea. De hecho, yo le dije a Abinader cuando tú lo dijiste y él me dijo que le iba a plantear aquí en el grupo. Entonces, aquí es que viene la pregunta. ¿Quién va a tener el próximo estudio, la iglesia de Éfeso? Méteme ahí, está bien. Ok. Entonces, Ale va a tener la iglesia de Éfeso. Ale, déjame ver. Yo te voy a decir entonces, yo te escribo, te digo la fecha y todo para que tú te prepares en el día. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Eres sábado para tu casa, ¿verdad? Exacto. Pregunto, aparte de la iglesia de Éfeso, ¿quién va a coger Esmirna? Perdón. ¿Qué fue lo que dijo Alex? ¿Que en tu casa el estudio? No, que ellos van a venir. Ve acá, yo te iba a hablar de eso a ti también. Lo que pasa es que yo tengo tanta vaina en la cabeza. Oye, Leonardo, bueno, no debía ser el lugar, pero imagínate, chanceame que soy soy un recién papá y estoy con la cabeza boca arriba. Yo estoy loco. Es para que venga a mi casa este sábado a comer, el sábado próximo. La vaina es que tú no me metes, la vaina es que tú sabes que yo no ando solo. No, tú vas a venir con Rosalía, ¿eh? No, porque esta tipa que se cogió muy a pecho de que serán una sola carne. Ella cree que de verdad ella es parte mía. Está bien. No. Pregúntale a todo el mundo cómo es que yo lo he abordado. A todo el mundo cómo es que yo lo he abordado. No, yo solamente te estoy haciendo el aportamiento como que yo y vainita y los Alfredo y a esta gente les gustan andar solo para hacer su cheque y reírse a carcajadas y vaina. Pero dejar que yo no ando solo. Entonces, No, tranquilo, mi hermano. esta mujer. Entonces el 28, ustedes saben que no vamos a tener grupo, porque va a ser difícil, por eso vamos a decir que no vamos a tener. Entonces ya, después de que va a tener la iglesia de Efesios. ¿Quién va a tener Esmirna? Abinader, escúchame. Ajá. Vamos a hacerlo más interesante. Bueno, ya le cogió Éfeso. Rífala. No, porque tú sabes, yo lo que quiero es que cada quien, hay con ciertos temas que quizás tú te sientas más cómodo que otro, ¿tú me entiendes? Sí, para los papás son las iglesias. Tú rifas eso. Rifa eso, maní. Ya yo tengo Éfeso, lo otro. Tú Bueno, rifas está bien, y te reserva la que tú creas que tú quieras dar también. claro.
Está bien, perfecto. Está buena esa Entonces, idea, tú la rifas y vaina. Alfredo le pone 2. está bien. No, bacanísimo. No, lo que yo voy a hacer es que la voy a rifar y nada, se la presento. Ya, Nítido, entonces. bien. Pero ya sabemos. Y ya Ale, para el próximo estudio tiene que trabajar Efesios. Si se te presenta algo, cualquier cosa, tú me haces saber Claro, te digo. para yo tomar alguna medida o algo. Sí. Porque les voy a ser sincero, aunque ustedes estudien y todo, yo tengo que analizar el tema y tenerlo cuadrado por si ustedes se le... Te ponen para. Yo sé. Sí, yo tengo que- Pero nada. Entonces ya saben, es cuanto, no hay más que decir. Gracias por participar y tener este espacio. Ustedes saben que esto es de ustedes y yo les agradezco mucho porque en verdad, señores, yo necesitaba tener un estudio. Ustedes no se imaginan cómo que yo me involucro en mi semana. Le digo a los muchachos, miren, tengo 2 horas libres, cállense, le pongo 50. Déjenme que estoy haciendo algo muy importante. Ahí me pongo a trabajar el tema y vaya. Pero ya uno tiene la mente ocupada en algo. ¿Quién quiere orar para despedirnos? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere orar? Yo levanté la mano, pero está bien. Dale. Bien, oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre. Oh Padre, te damos muchas gracias por este espacio que tú has puesto en las mentes que ha ideado nuestro hermano Moisés. Te damos gracias porque pudimos reunirnos y alabar tu nombre estudiando tu palabra. Te pedimos, oh Padre, que con los próximos temas que cada uno de nosotros vamos a tener alguna parte, tú nos vayas preparando a través de tu Santo Espíritu para que podamos estar a la altura de tu santa y divina palabra. Te pedimos por cada uno de los hogares aquí representados. Tú sabes las dificultades de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, nuestras necesidades. Las ponemos debajo de tu Santo Espíritu, en tus alas, oh Padre, así mismo como tú nos llevas a nosotros. Lleva también nuestras ocupaciones y nuestros problemas, Señor. Te pedimos grandemente por los hijos de cada uno de nosotros. El único que todavía no tiene es Abraham, pero sabemos que tú a su tiempo harás tu obra en cada uno de ellos. Tú sabes que cuando uno es padre, una parte de uno se divide, oh Padre. Ayúdanos a tener el entendimiento para los que están en edad de criar, como son Abraham, Moisés, Alfredo, Moisés y Alex, Señor, que tú le ilumines para que puedan guiar a sus respectivos hijos hacia ti, oh Padre. Gracias por todo, gracias por este sábado que tú nos permitiste pasar, Señor. Bendícenos y que tu Santo Espíritu siempre esté presente en nuestras mentes y que cada día seamos cada día más transformados a la imagen tuya. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Perfecto. Señores, antes de ustedes irse, déjenme yo cerrar la grabación